Saludos hermanos y amigos, bendiciones a sus vidas, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este canal de YouTube, Mensajes Bíblicos de Fortaleza y de Restauración. Hoy quiero compartirles un tema muy importante y además muy necesario en nuestros días, en el que ha crecido, ¿verdad? Las tentaciones han crecido, hermanos, las facilidades para tantas cosas, por lo cual debemos de tener mucho cuidado de no ser llevados o arrastrados por el pecado. La idea es, hermanos, que la persona o el creyente debería de tener una vida exitosa, una vida triunfante, una vida, hermanos, alegre, bendecida, gloria a Dios, y no ser conducidos a senderos de oscuridad o a caminos incorrectos, gloria a Dios. Y es precisamente este mensaje para advertir, para avisar, para que cada uno de nosotros tengamos mucho cuidado. Con la ayuda del Señor podremos vencer. Con la ayuda del Señor somos más que victoriosos. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 12 al versículo 18 de la palabra preciosa del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice la Biblia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Que Dios bendiga sus vidas con su palabra preciosa en el nombre de Jesucristo. Seducidos por el pecado. Nos habla, hermanos, aquí la Biblia del por qué cae el creyente en el acto del pecado. El pecado es violar la ley de Dios. El pecado es vivir sin Dios. El pecado es seguir la corriente de este mundo, amados. Efesios capítulo 2, en su versículo 1, nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí la palabra del Señor, hermanos, nos dice claramente que Dios, ¿verdad?, nos conoce perfectamente, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Ahí se ve, hermanos, el tipo de vida, el estilo de vida que es conducido por lo malo, en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos, pero en otro tiempo, en los deseos de la carne, dice la Biblia, haciendo la voluntad de la carne, lo dice claramente, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, hermanos, es decir, amigos, que antes
que no teníamos a Cristo, éramos arrastrados por la carne, por el mundo, éramos atraídos, éramos seducidos. Por eso habla el título sobre la seducción del pecado. Gloria a Dios, porque el pecado atrae y el pecado seduce. La seducción, ¿qué es? Es la atracción de aquello que por lo general quiere conducir, sí, pero quiere conducir a caminos errados, a caminos equivocados. Por eso, creyente, por eso, estimado amigo, alerta, porque hay una seducción increíble en el pecado. Gloria al nombre del Señor. Quiero ver con ustedes, gloria al Señor, cuatro razones del por qué muchos son seducidos por el pecado y llevados y arrastrados hacia lo malo, y por ende debemos de estar avisados, debemos de estar apercibidos. La Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Y eso es lo que nosotros debemos de tener y estar alerta, amigos, de no ser arrastrados, llevados, seducidos por la corriente de este mundo, y después en donde terminan muchas vidas que tenían muchos talentos, que tenían muchos hermanos de dones, gloria al Señor, muchas cualidades, en donde terminan muchos, terminan nuevamente en el alcoholismo, terminan nuevamente en los caminos, hermanos, de oscuridad, terminan nuevamente en los caminos de las drogas. Por eso, gloria a Dios, tenemos que arroparnos con las cosas del Señor. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor para poder vencer. Seguro vendrán tentaciones a tu vida. Seguro volverá otra vez la tentación a tu vida para querer llevarte nuevamente al pecado y arrastrarte otra vez a lo malo. Gloria al Señor. Pero ahora estarás preparado con esta palabra de la epístola de Santiago, gloria al Señor, para no ser llevados por aquello que no agrada al Señor, pero que destruye la vida de los que se vuelven esclavos nuevamente de lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. En primer lugar, muchos son seducidos cuando dejan de soportar la prueba, tal como nos lo dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Hay personas y hay creyentes que dejaron de soportar la prueba, se cansaron de soportar las pruebas. Nos lo dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero dice claramente bienaventurado, es decir, dichoso, feliz, bendecido el varón que soporta la tentación, es decir, está luchando, está soportando la tentación, no se deja llevar, no se deja arrastrar por la vida, por el mundo, por los amigos, entre comillas, los amigos que solo te invitan tragos, que solo te invitan a ir a lugares malos o equivocados. Hay poder en el nombre del Señor. Pero la Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos a un varón que soporta la tentación, vemos a un creyente, a una persona que resiste la prueba, se mantiene resistiendo la prueba. Alabanzas al Señor. Y por eso al final de su vida, dice la Biblia, cuando esté en la presencia del Señor, será recompensado por la gracia del Señor. No solo somos recompensados en esta vida si somos fieles a Dios, sino que al final de nuestra vida también vendrán grandes recompensas. El texto dice: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que aman a Dios. Pero como estamos hablando
Muchos son seducidos porque dejaron de soportar la prueba, ¿sabes? Dejaron de esforzarse por las cosas espirituales. Se cansaron de cuidar su vida espiritual, gloria al Señor. Dejaron de pelear, dejaron de luchar, dejó, gloria a Dios, de batallar para seguir adelante y para seguir al Señor. Al contrario, se dejó llevar por lo malo. Pierde entonces la corona de la vida. Cristo vive. Si un día hemos de estar con el Señor en la eternidad, entonces no te dejes seducir por el pecado y sigue soportando la prueba, la tentación y el ataque feroz del pecado que quiere destruirte. Esto es lo primero que estamos hablando en esta hora. Cristo vive para siempre. Amados amigos, que muchos son seducidos por el pecado cuando dejan de soportar la prueba. Nunca vamos a dejar de luchar contra las tentaciones. Nunca. Por eso hay que seguir firme en el nombre de Dios. En segundo lugar, muchos son seducidos cuando aceptan ideas equivocadas acerca de Dios y de su palabra. Gloria a Dios. Cuando muchos aceptan ideas erróneas, falsas acerca de Dios y de su palabra. Dice el versículo 13 de Santiago capítulo 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces la Biblia dice claramente que, hermanos, cuando viene la tentación, cuando viene el ataque del pecado, para querer seducirnos, atraernos y llevarnos hacia lo que es incorrecto, no digamos ideas equivocadas acerca de Dios. Algunos nos dicen, o puede ser que lo escuches en algún video, ¿verdad?, en las redes sociales, algún materialista, algún ateo, alguna persona con doctrinas erróneas y falsas que diga que Dios no existe, ¿verdad?, que Dios es todo, que diga doctrinas orientales o de la nueva era. Cuidado con lo que escuchas en las redes sociales, para que no vengan a ti ideas equivocadas e ideas erróneas que te van a conducir al pecado. Algunos por eso es que dicen, hermanos, que Dios no existe. ¡Qué gran equivocación! Se atreven a creer en el mal, pero no quieren creer en el bien, no quieren creer en Dios. Alabanzas al Señor. Otros dicen, solo es un pecadito que se puede hacer, ¿verdad? Es un pecado pequeño, es una mentira pequeña, es una acción pequeña, pero delante de Dios pecado es pecado y no podemos justificarnos delante de Él. Otros dicen, otros lo hacen y si otros lo hacen, pues yo también lo puedo hacer. Cuidado con esas ideas, cuidado con el que te dice, tómate una cerveza. Si total una no es ninguna, o una vez al año no hace daño, dicen algunos hasta manera de refrán. Cuidado, hermanos, cuidado, amigos, gloria al Señor. El pecado está a la puerta, quiere atraer y seduce a los que se descuidan espiritualmente. Alabado sea el Señor para siempre. Y otros dicen, bueno, pues puedo pecar y le pido perdón a Dios y no pasa nada, sigo adelante. Se puede quedar allí. Puedes morir en pecado. ¿Qué cuenta le vas a dar al Señor? Por eso no se dejen llenar de ideas equivocadas acerca de Dios. Tengan mucho cuidado que les llenen la mente o que les llenen, ¿verdad?, su vida de ideas erróneas acerca de Dios. Guardemos su palabra. Otra de las cosas por el cual es seducida la persona es cuando le da libertad a su propia
concupiscencia. Santiago 1, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Alabanzas al Señor. Aquí está la clave del por qué, hermanos, muchos son seducidos por el pecado y son llevados y son arrastrados. Aquí está, hermanos, la revelación de Dios escrita en las páginas sagradas de la Biblia, en donde nos muestra el Dios que todo lo sabe, el Dios que te conoce, que me conoce perfectamente. Dice en su palabra que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, cuando el creyente es seducido y es atraído, y no solo eso, sino conducido y llevado a lo malo, ¿sabe cuándo? Cuando algo es tu debilidad, cuando algo es tu debilidad que tú has aceptado, que tú has permitido en tu mente, en tu vida, entonces eso que es tu debilidad es tu peor enemigo en tu vida, porque eso te puede destruir. Gálatas capítulo 5 nos dice lo siguiente. Gloria al Señor para siempre. Gálatas capítulo 5, versículo gloria a Dios, 19 al 21, nos dice la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es una gran lista, hermanos, acerca de las obras de la carne, y ustedes lo acaban de escuchar. Todo eso seduce. La concupiscencia, ¿qué es? Es el apetito, es el placer, es el deseo, o es la pasión interna que tiene cada persona, es su debilidad personal, gloria al Señor, pero que son deseos y pasiones de la carne, y por lo tanto son pasiones malas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. No te dejes llevar por aquellos que te dicen: haz lo que tu mente dice, practica lo que tu carne te pida, hazlo cuando quieras y como quieras y con quien quieras. Mentira, son ideas erróneas, humanistas, terrenales y carnales. Y la Biblia dice: ya se los he dicho antes y les he amonestado sobre estas cosas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, para estas personas que practican estas cosas, nunca podrán estar en el reino de Dios. Es necesario, si tú estás practicando alguna de estos pecados de la carne, arrepentirte de tus pecados y venir a Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Según Mateo capítulo 5, en el versículo, hermanos, 27, la palabra del Señor nos dice lo siguiente acerca de esa seducción del pecado. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El Señor viene a aclarar el Antiguo Testamento, nos viene a interpretar correctamente la palabra de Dios dada a Moisés y al pueblo escogido de Dios, Israel. Y dice en la Biblia: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Adulterio refiriéndose al acto sexual fuera del matrimonio o la fornicación
fornicación también, hermanos, no solo para Cristo en el Nuevo Testamento es pecado, el acto mismo de esa seducción, hermanos y amigos, sino también dice el Señor, si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste con ella, es decir, estás pecando, te está arrastrando, te está seduciendo el pecado y vas rumbo hacia aquello que te va a destruir y que va a destruir tu vida y va a destruir tu relación con Dios y va a destruir a tu familia también. Serás lleno de ignominia, serás lleno de vergüenza, serás lleno, gloria al Señor, de tristezas, de decepciones y de depresiones cuando empieces a practicar el pecado. Ten mucho cuidado en tu vida. Bendita la gloria de Jehová. Todas estas son advertencias de Dios para que tú y yo tengamos mucho cuidado. Gloria a Dios. Por eso es que muchos son seducidos por lo malo, porque hay una pasión que ellos no han podido vencer. Se puede dejar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero no puedes permitir que las aves hagan nido en tu cabeza y desde luego defequen ahí, y entonces sería algo grave y algo muy malo. De la misma manera, no hay que permitir que los pecados hagan nido en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. No lo debemos de permitir. Gloria al nombre de Dios para siempre, sino que al contrario, tomados de la mano de Cristo, conducidos por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios y de la palabra, llenos de fe en el Señor, fortalecidos en el Señor Jesucristo, venceremos lo más grave que existe en esta vida, que es el pecado. Lo más grave en este mundo, lo más grave ahora, no es el coronavirus, no es la pandemia, ni las demás enfermedades que van a seguir viniendo, porque estamos en tiempos proféticos, hermanos, en que toda la tierra va a ser probada. Gloria a Dios, y los que son de Dios se mantendrán en Dios, y los que no son se perderán eternamente. El que es santo se santificará, y el que es verdad, el que está contaminado, se contaminará más en este mundo de pecado. Gloria al Señor en esta vida. Así que tengamos mucho cuidado. Hay que entregarle al Señor todo nuestro ser, esa debilidad, esa pasión interna, aquello que te atrae mucho. Algunos son las mujeres, a otros son, gloria a Dios, los vicios, a otros la pornografía, a otros les atrae el ocultismo y tantas otras cosas. Todo aquello que a ti te atrae y te seduce, por eso es que el pecado se adueña de ti y te puede destruir, porque tú le das la cabida. Pero mira, Cristo es poderoso para fortalecerte, para protegerte. Él es el refugio seguro y la fortaleza de los siglos para los que esperan en el Señor. Aleluya. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Bueno, finalmente, gloria a Dios, el creyente es seducido cuando después de tomar una decisión que es su debilidad, lo lleva a cabo. Cuando ese creyente decide ya, siendo su debilidad ese pecado, esa maldad, entonces decide practicar el pecado y practicar lo malo, y por lo tanto lo lleva a cabo, lo lleva a efecto, lo lleva a la práctica. La Biblia lo dice de esta manera en el versículo 15, Santiago 1, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, llevado a la práctica, da a luz la muerte. Así que la palabra del Señor lo dice claramente. La concupiscencia en la vida de un creyente,
aquello que él acepta como su debilidad y no lo quiere dejar, aquello que atrae aquella pasión interna que es tu gran debilidad y no se la has entregado a Dios, dice la Biblia, la concupiscencia, después que ha concebido en la mente, en el alma, en el corazón de la persona o del creyente, hay poder en Jesucristo. Entonces, después que concibe, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado ya, trae la muerte. Gloria a Dios. Qué peligroso es el pecado. Qué peligroso son las prácticas actuales que no agradan al Señor. Ahorita hay tantas, pudiéramos enumerarlas, aunque ya leímos en Gálatas capítulo 5, verso 19, la mayoría de ellos. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Hay poder en Jesús. Y amigos, una vez que se lleva a cabo el pecado, una vez que ya se consumó ese pecado, entonces da a luz, dice la Biblia, la muerte misma en la mujer o en el hombre o en el joven o en el adolescente que practicó el pecado, lo sedujo, lo atrajo y lo condujo, lo llevó la corriente del mundo, la atracción de su debilidad, su propia concupiscencia, y entonces lo llevó a la práctica y pecó. Y entonces ahí es donde la Biblia dice, hermanos, que hay que tener mucho cuidado, gloria a Dios, porque trae a la luz la muerte. Gloria a Dios. Y no, ¿de qué muerte habla? ¿Cuál es esa muerte? Pues primeramente es la muerte espiritual, hermanos, amigos. Es la muerte espiritual. Mueren espiritualmente. Y entonces, gloria al Señor, el peligro más grande es morir físicamente. Y morir en esas condiciones, porque entonces morirá eternamente en la condenación o en el infierno. Tengamos mucho cuidado. Tenga usted mucho cuidado. No sea seducido por el pecado, sino que es tiempo de levantarnos en fe y buscar al Señor. Gloria a Dios. Porque el problema es que muchos no solo son seducidos por el pecado, sino que ellos buscan el pecado, buscan a los que los practican, como dice Romanos capítulo 1, y es allí donde está el grave peligro. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero leer un versículo más para terminar esta plática, esta reflexión o esta verdad, hermanos, impartición de la palabra de Dios, y es en 1 de Timoteo 5, versículo 20, el cual dice de la siguiente manera: a los que persisten en pecar, repréndelos, dice la palabra, para que los demás también teman. A los que persisten en pecar. Entonces hay un tipo de persona que persiste en pecar. Lo más lamentable es cuando conoció al Señor y se apartó y se descarrió y persiste en seguir pecando. Aleluya, gloria a Dios. Por eso no puedo, hermanos, dejar de leer el siguiente verso antes que terminemos, que es Ezequiel 18, versículo 4, dice la Biblia: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Los que son seducidos por el pecado, hermanos, si no se arrepienten en esta vida, están condenados, porque la Biblia dice: el alma que pecare, morirá. Pero Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte tuya. Dios no quiere
que tú termines mal en este mundo y al final, después de esta vida, gloria a Dios, Dios no quiere que termines en derrota. Dios no quiere que termines tu vida en fracaso espiritual, en fracaso matrimonial, en fracaso filial, fraternal. Dios no quiere que tú termines como un borracho, como una persona perdida. Dios no quiere así. Dios se entristece cuando ve que tú estás de esa manera. Hay poder en Jesucristo, sino que la voluntad de Dios es que practiquemos, amados hermanos, lo bueno, que nosotros sigamos al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te voy a decir y comentarte, gloria a Dios, que la Biblia termina aquí diciendo en Santiago 1, verso 18, acerca, hermanos, gloria a Cristo Jesús, diciéndonos, ¿verdad? Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Alabanzas al nombre del Señor para siempre, aleluya. Así que, hermanos, la voluntad del Señor primero es que la persona nazca de nuevo y después conducirla en esta vida en victoria, en santidad, para la gloria del Señor. Si estás rodeado de tentaciones, si estás rodeado de situaciones que te quieren conducir al pecado, ¿sabes una cosa? Y lo leímos en Mateo 5:27, si algo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque es mejor que vayas al cielo sin una parte de tu cuerpo, dice la Biblia, y no que todo completo seas echado en el infierno. ¿A qué se refiere eso, hermano? ¿A qué se refiere eso, amigo? Gloria a Cristo. Eso quiere decir que debemos de ser tajantes con el pecado, que debemos alejarnos de aquello que es nuestra debilidad, que debemos huir y escondernos con el Señor. Hay mucho que decir de esto, hermano, pero es mejor dejarlo allí y que ustedes mediten en lo que hemos estado hablando y predicando en esta hora para ustedes, para edificación y para bendición de todos los oyentes. Cristo vive para siempre. Alabado sea el Señor de gloria. Bueno, me despido de ustedes esperando que esta palabra bendiga grandemente y edifique grandemente tu vida espiritual, porque si tú te levantas espiritualmente, tu familia, tu trabajo, tu futuro se irá también levantando poderosamente, y yo sé que esa es la voluntad de nuestro Dios. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Aquí abajito en el video aparece gloria a Dios para que te suscribas. También dale like a este video, gloria al Señor, y comparte en tus redes sociales esta gran bendición, gloria a Dios, y esta enseñanza para que otros sean también edificados mediante la palabra del Señor. Así con eso ustedes nos ayudan, nos apoyan para que sigamos predicando la palabra de Dios y también para que sigamos compartiendo, trayendo nuevos temas que serán, hermanos, poderosos en el Señor, porque la palabra siempre es poderosa y es de gran bendición. Me despido pues de ustedes y nos vemos en el próximo video, si Dios así nos lo permite.